Gracias. Ahí existe un proyecto de ley que cursa en el Congreso en relación con costos financieros, pero solamente lo informo porque pues el tema que nos convoca el día de hoy es fundamentalmente el tema de las pirámides. Adelante, por favor. Yo soy Liliana González y quisiera referirme a un tema específico sobre las pirámides y que no se ha tocado, aunque está mencionado tangencialmente, y es el vacío normativo que existe después de que se ideó todo el proceso del agente interventor, lo que es posterior la liquidación judicial. Esta mañana estaban hablando de que el decreto 4705 había sido derogado parcialmente y que entonces el Consejo de Estado se había pronunciado al respecto, en el cual después del proceso de las intervenciones vendría la liquidación judicial a la luz de la 1116, que es la norma de reorganización empresarial, insolvencia y liquidación judicial, que es posterior a esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Yo no he escuchado, dentro de la cuestión de las estrategias, cuál es la estrategia de la superintendencia de sociedades, específicamente quien tiene a su cargo, para el vacío normativo respecto a la liquidación judicial posterior al asunto de la intervención. ¿Por qué? Les traigo un ejemplo muy claro. Cuando se hablaba esta mañana que en DMG, cuando ya se surtió todo el procedimiento de la entrega de los dineros a los afectados o a los que habían invertido, viene un proceso de lo que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Y qué procedimiento se está surtiendo? Que un bien inmueble se está adjudicando o se les entrega un derecho de propiedad imposible de ejercer porque 18.000 personas tienen parte en un lote, por ejemplo, en un apartamento. 3 personas a las cuales les adjudico el 0.5% de una acogedora. Y sobre ese tema específico no hemos escuchado ninguna referencia. Lamentablemente en este momento salió la representante de la Superintendencia de Sociedades. Ahora cuando regrese le retornamos la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí, señor. Ya, ahí le pasa el micrófono. Es su nombre, por favor. Yo soy Alfredo Cordero. Lo que pasa es que el Estado se demora un poco en las intervenciones. ¿Cuánto demoró el Estado para darle dientes a las superintendencias? Demoró alrededor de 2 años y más para establecer normatividades con respecto a la ilegalidad de las pirámides. Entonces yo creo que el Estado no debe ser tan paquidérmico, tan lento. El Estado debe ir adelante. Mire, cuando se presenta una situación de estas, el Estado, claro que esa es nuestra legislación, se entiende, pero yo creo que ahí sí fallamos. Yo creo que nosotros fallamos en este momento porque es que el Estado debe ir kilómetros adelante de la corrupción, porque es que si nosotros nos dejamos coger de la corrupción, ahora otra cosita, con respecto a esto, a las pirámides, a la ilegalidad de las pirámides. Yo creo que por parte del Estado también, y ya lo tocaron por ahí, ese punto, es los incentivos que debe haber para la captación de los dineros legales a través del sistema financiero. Pero es que en este momento la verdad es que a nadie le provoca ahorrar, porque si tú ahorras 100 pesitos, le están quitando gran parte. Entonces mire cómo estamos. Mire cómo estamos en este momento, que la gente está llegando a las épocas de nuestros abuelos, de nuestros padres, dejar el dinero abajo del colchón,
que sabe que no se le pierde, no está perdiendo. Entonces, mire, yo quiero, como estamos en cierta manera en un foro y tratar de dar opinión con respecto a esto, yo quería tocar esas dos partecitas, y sobre todo que cuando uno como integrante del Estado, pues uno tiene que tratar al máximo de tener la eficiencia, porque es que si nosotros nos dormimos esperando que, como hablaba por ahí alguna de las panelistas, esperando que quién sabe quién lo hará, si de pronto lo hacen las supersociedades o lo hace la superfinanciera, entonces esperemos a ver qué, o si de pronto hay legislación por parte del Congreso. Entonces yo sí digo que nosotros debemos ser, como Estado, debemos ser más ágiles. Muchas gracias. Hubiera preferido que la intervención hubiera sido anterior, ¿no es cierto? Gracias. Yo me llamo Rosa Mayorga y tengo una inquietud con respecto al papel que podría desempeñar la Contraloría General de la República frente a las pirámides ilegales, porque constitucionalmente la Contraloría, así como se ve, no podría intervenir, porque esos recursos son estatales, hay que partir del principio. Ella tiene una función resarcitoria. Sí, entonces, ¿de qué manera o de qué modo podría entrar a cooperar o apoyar la Contraloría frente a estos grupos ilegales que plantean toda esta serie de situaciones? Porque si se trata simplemente de denunciar una pirámide, pues cualquiera lo podemos hacer como ciudadanos colombianos, ¿sí? Cualquiera podemos denunciar, porque es nuestro deber denunciar las situaciones irregulares, pero como esos son recursos que se captan de los particulares, de la única manera sería al servidor público de pronto que haya una norma que le impida, por ejemplo, participar, porque yo sé que muchos servidores públicos participaron en todo o metieron recursos allí en cada una de las pirámides, de las diferentes pirámides que se conformaron, pero siendo la Contraloría solamente con un papel resarcitorio, como dice la Constitución, porque nosotros no somos sancionatorios, nosotros no podemos sancionar a nadie. A mí me gustaría también que de pronto la doctora Marta, que es la de las supersociedades, ella decía que ya la Contraloría había suscrito un convenio con ellos. Aquí está la doctora María del Pilar Yepes, pero frente, de la Contraloría General. Sí, y pero frente, o sea, ¿cuál sería la cooperación? ¿Frente a las pirámides o frente al problema de la contratación? Porque nosotros sabemos que frente a la contratación vamos de la mano con la Fiscalía y vamos de la mano con la Procuraduría, y con ellos estamos actuando conjuntamente. Pero frente a las pirámides, que por ejemplo, particularmente yo que soy funcionaria de la Contraloría, no conozco el convenio que haya firmado con la Super. Ella firma convenios con muchas entidades, obviamente, pero me gustaría también saber si es frente al caso de las pirámides o frente al caso que ya por naturaleza jurídica y por función sabemos que es la cooperación para combatir la corrupción frente a la contratación estatal. Gracias. Muchas gracias, doctora María del Pilar Yepes, de la Contraloría General. Voy a tratar de responder. Yo creo que la respuesta pues la diste vos, porque los recursos son públicos, lo que nosotros revisamos. Efectivamente hay un caso que fue en lo de los Nule, Viaducto Muña, pero hicieron la devolución antes de nosotros poder entrar. Entonces, como no hay de por medio recursos estatales, la Contraloría ahí no tiene ningún tipo, de competencia para entrar a un juicio de responsabilidad fiscal. Lo que sí podemos hacer como Contraloría es vigilar que la superintendencia haga la labor de fiscalizar. ¿En qué casos? En lo que son patrimonios autónomos hubo disposición de recursos que venían de la cesión de los derechos también, de las fiducias, cesión de derechos fiduciarios, e ingresaban. ¿Y qué pasaba con esas fiduciarias? No miraban de dónde provenían esos recursos, y muchos de esos eran recursos públicos que eran producto de regalías. Y ahí es donde nosotros entramos a decir: superintendencia, ¿qué labor de vigilancia está haciendo? ¿Sobre qué? Sobre los bancos y sobre las fiduciarias. Pero en los casos de las pirámides ilegales, como son recursos de particulares, ahí la Contraloría no tiene competencia para poder vigilar.
Aló. Sí. Bueno, también aclaramos una situación, hay un grupo de la Contraloría, de nuestra Contraloría Delegada, en el cual nosotros sí tenemos una competencia respecto al traslado presupuestal que le hizo el Tesoro, que en este momento es del margen de los 37.000 millones y se refiere a lo que se le paga al agente interventor. Esos son los dineros que nosotros como Contraloría estamos auditando y directamente cómo es la función de ellos en el ejercicio de su labor y cómo va encaminado hacia lo que se recupera, vigilar esa función. Esa es nuestra competencia. Sí. Sí, pero estamos... Yo quiero hacer aquí... Un momento, por favor, para con orden. Cali, La para Superintendencia el tema de- Financiera va a hacer una referencia al tema, ya con mucho gusto. Sí, quisiera mostrar a colación tal vez una circular que se produjo en el año 2009, a principios de 2009, de la Contraloría, en la que se combinaba a las entidades públicas que tenían intervención en contratación. Cuando vimos el esquema de flujos futuros y de todos estos recursos que eventualmente están a través de contratos y de concesiones de obras públicas, ahí había unos recursos pues, que administran a través de estos contratos la Contraloría a instancias de, y conociendo un poco el origen del tema desde la Superintendencia Financiera, emitió una circular, Beatriz me dice que es la circular 4, función preventiva de principios de 2009, donde se les decía, digamos, a todas las instituciones públicas, se les recomendaba la evaluación de la capacidad financiera que debían hacerse en todas las entidades que debían asignar recursos a obras, a concesiones, a todos este tipo de contratos. Entonces, ahí había una función preventiva respecto del manejo de flujos que salían desde recursos presupuestales. Digamos, ahí había como una primera actuación y las entidades públicas hoy deben estar ejecutando esa instrucción. La inquietud iba era solo a las pirámides, porque además de todo lo que se refiere al sector público, obviamente que lo podemos y es lo que estamos haciendo. En efecto. Al respecto quisiera hacer una anotación y es que por momentos las fronteras no son tan claras. Nosotros hablábamos que a veces son pirámides clarísimamente, pero a veces pueden ser como esfinges. Aquí claramente estamos haciendo alusiones a operaciones de contratación estatal donde hay anticipos con recursos públicos, pero como lo decía la doctora Beatriz Londoño, se aduce una capacidad financiera con un contrato, con una posibilidad de acceso a recursos financieros formales para varios contratos y en la práctica acuden a sistemas de financiamiento informal, que es justamente donde se empieza a mezclar con el fenómeno de pirámides. No con la variable de que necesariamente el que venga detrás los va a pagar, pero sí para adulterar la información real que se supone que era una posibilidad de crédito formal para poder acceder a distintas contrataciones. Y por esa vía se empieza a mezclar también con la hoja de vida de los contratistas y en tanto contratistas y también en las hojas de vida de las sociedades en tanto sociedades, porque se ocultan no solamente la información real de la capacidad financiera en un momento determinado, sino el CAE de contratación, por ejemplo, o como les mencionaba hace un momento, las sanciones, las caducidades, las multas y los requerimientos, y por eso la necesidad de robustecer los sistemas de información del propio Estado sobre sí mismo, pero también en relación con los particulares. Y lo que yo diría, de pronto habría que hacer no solamente una ley de acceso a la información para garantizar el derecho fundamental a que aludo, sino también una ley, o varias probablemente, de generación e intercambio de información entre entidades del Estado. Yo quería complementar esa, porque precisamente esa circular 4 se orientó netamente al tema de la captación a través de los contratistas en ese momento del Estado a través de este fenómeno. Porque acuérdense que cuando yo hice la diferencia,
el ejercicio ilegal de actividad es el todo y hay varias formas. Una es la pirámide, otra es este otro esquema de recibir recursos de más de y con esas características en donde nadie devuelve un bien o servicio. Ese fue el esquema que se encontró bajo todos esos contratos válidamente firmados, que en un entorno de una operación económica terminaba siendo captación. Entonces, lo que dice la circular 4, que la expidió el Contralor General en ejercicio de la función preventiva, es advertirle a las entidades públicas que estrechen los controles en el sentido que les menciono, y es haciendo seguimiento y control a la capacidad financiera de los oferentes para consolidar esa información en todas las agencias del Estado y poder determinar efectivamente si al momento de adjudicar el contrato, ese contratista va a cumplir la obra con esa capacidad financiera o va a tener que acudir a otras fuentes de financiación que pudieran llevarlo a recaer en operaciones de captación. ¿Qué pensaría uno? A partir de esa circular, las entidades públicas deben estar desarrollando esos esquemas. En efecto, nosotros en la superintendencia, como interactuamos con la mayoría de ellas en ese momento y lo seguimos haciendo, recibimos informes de varias entidades y ministerios en donde nos dieron a conocer muy amablemente los controles que estrecharon dentro de sus pliegos de condiciones y dentro de sus regulaciones internas de análisis de contratación, buscando precisamente eso. Entonces, en esa dirección pensaría yo que también sería una dirección a supervisar por parte de los funcionarios de la Contraloría dentro de sus actuaciones. Se le llame pirámides ilegales, ¿sí? Yo me estoy refiriendo al caso de MGRS, porque igual la capacidad residual y las leyes de contratación, inclusive el 1150 es nuevo y el 1474 también es nuevo y todo, la capacidad residual y todo el proceso licitatorio y todo está dentro de la contratación. Colombia es un país de leyes, ¿sí? Las leyes se hacen y yo creo que el tramposo y el corrupto más se demora Colombia en hacer las leyes, o el mismo Congreso en hacer las leyes, que el corrupto tratando de ver a ver cómo se cae. Entonces yo me estoy refiriendo específicamente porque la función de advertencia la creó el Contralor OSA y nosotros la estamos cumpliendo. Nosotros estamos mirando todo el proceso contractual, llámese con los nules, llámese con Vicente y otros 20, igual desde su inicio hasta su terminación, dependiendo la competencia que nos den. Por ejemplo, en el caso del distrito, conoce el distrito, pero si el distrito nos llama para hacer el control excepcional, nosotros estamos allí, con el control excepcional, con el control concurrente, con lo que sea. Yo me refiero típicamente al caso de las pirámides ilegales tipo DMG, ¿con qué podría colaborar la Contraloría en ese aspecto, siendo que los recursos son netamente privados y provienen de los particulares? Específicamente es en ese caso, porque en los demás casos, en todo lo que tenga que ver con el sector público, ok, porque esa es la función que cumple constitucionalmente la Contraloría. Gracias. Creo que tenemos una intervención final aquí. O dos. Bueno, lo siguiente. Mi nombre es Germán Lambuley, de la Contraloría. Hay demandas, según decía el exministro Zuluaga, acerca de 45 billones. Y sobre esos dineros están pendientes aquí mucha gente prestante, inclusive, que quiere que, porque al parecer, y creo que va a ser una justificación posterior, esos dineros ilegales entraron a la contratación del Estado, el Estado utilizó esos dineros, que se les responda por eso. Algunas demandas han sido admitidas y dicen que hay 4.5 billones de 630.000 afectados, que sí se les reconocieron, digamos, dinero, y lo otro es hasta donde, digamos, cada una de las entidades que permiten, digamos, establecer resarcir, digamos, a esos ahorradores, pues creen leyes a través de las cuales, como el dinero ha sido utilizado por el sector público, entonces tenga que resarcir a todos esos 45 billones, que mucha gente debe estar interesada en que el Estado responda, como decía el mismo ministro, por actividades que absolutamente para nada obedecían a la lógica del régimen legal de ahorro y digamos de inversión. Entonces la pregunta es hasta dónde, digamos, puede haber muchos interesados ahí en que el Estado tenga que responder por esos dineros. Ahí sí la Contraloría diría eso es imposible,
como las demandas que hay, digamos, contra el Estado por otro tipo de circunstancias sobre las cuales, digamos, uno podría, ese dinero no debe ir a solucionar ese tipo de circunstancias. 45 billones que de dónde. Sí. Complementaría ahí justamente que ahí efectivamente hay una amenaza en últimas para el patrimonio público, y habrá que estar muy pendiente de trabajar con la Agencia de Defensa Judicial del Estado que se crea ahora en el nuevo Ministerio de Defensa, para estar atentos a la defensa de justicia para evitar ese daño. Adelante, por favor.